Buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar aquí en el análisis semanal de la apertura de mercado. Vamos a centrarnos como siempre en el euro dólar, situación bastante interesante en el día de hoy. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, pues no dudéis en comentar lo que necesitéis, ¿vale? Vamos a empezar analizando los time frames más altos, es decir, vamos a hacer un estudio desde los marcos temporales más amplios a los más reducidos y vamos a ver dónde están las oportunidades o qué posibilidades hay de sacarle partido esta semana al mercado, ¿vale? Hemos tenido una semana ciertamente aburrida, pese a que el mercado se ha comportado según lo que teníamos previsto, pero bueno, no podemos decir que haya sido una semana excesivamente, llamémoslo, divertida, ¿no? Desde el punto de vista de trading. Sin embargo, sí que nos ha dado algunas pistas que son interesantes a la hora de poder centrarnos en el estudio, ¿vale? Este es el gráfico del euro dólar en mensual. Hace tiempo que hemos estado analizando este gráfico, hemos visto, bueno, desde hace tiempo hemos estado viendo cuál ha sido el comportamiento, cómo en largo plazo se había parado en el 88,6 del patrón ABCD de muy largo plazo. Estaba dentro de la zona de consolidación. Veíamos la posibilidad de que aquí se estuviera formando un patrón ABCD bajista con objetivos cercanos a la paridad. Habíamos visto cómo el euro dólar se había soportado bastante bien por la cercanía del pivot anual, ¿vale? Que está en la zona de 1.29, si no mal no recuerdo, 1.29.8 aproximadamente, ¿vale? Y veíamos la posibilidad de que este retroceso fuera simplemente un retroceso de esta tendencia bajista de largo plazo. Veíamos cómo el mercado había sido rechazado en el 61,8 como una resistencia menor interesante. Veíamos cómo había llegado a tocar milimétricamente la zona de rotación que la calculamos el otro día. ¿Vale? Veíamos cómo había sido rechazado el mercado de esta zona. Al mismo tiempo se estaba dando, digamos, restableciendo el patrón Walls and Rings de Joe Di Napoli, que es básicamente, bueno, pues limpiar los stops por encima del último máximo y retroceder nuevamente abajo. Veíamos la posibilidad de cuál podría ser la continuidad alcista y cuál podría ser la continuidad bajista. Sin embargo, hay una cosa que no hemos comentado, que no comentamos la última vez, que sí que es interesante, y es cómo parece estar formándose un patrón de agotamiento, un batch, para aquellos que tengáis, la verdad es que no sé cómo se dice en español este patrón, pero es un patrón de agotamiento bastante habitual en los retrocesos, en los que la sección del precio se va encogiendo, como podemos ver aquí. ¿Veis? ¿Veis cómo es una especie de banderola que se va encogiendo aquí? Vemos cómo el precio se va, eh, el rango de precio se va estrechando cada vez más, y lo que sugiere esto es un patrón de agotamiento que normalmente suele tender hacia una ruptura brusca, bien al alza o a la baja. En este caso, si consideramos únicamente este tramo, la ruptura debería ser a la baja. Ahora bien, y simplemente para remontarnos a lo que ya habíamos dicho y tenerlo en cuenta también, cuando lo analizamos a muy largo plazo, podríamos encontrar este mismo patrón de bandera de agotamiento, de continuidad alcista, si lo hacemos a muy largo plazo, ¿vale? Trazando simplemente las grandes líneas de tendencia, que ahora mismo no vamos a ensuciar todo esto, pero bueno, podemos ver más o menos, perdonad, cómo también se podría interpretar como un patrón de continuidad alcista, ¿ok? Bueno, vamos a limpiarlo un poquito y vamos a continuar con lo nuestro. Nos centramos en lo que más nos interesa, que son las próximas semanas. Ya habíamos dicho
posible patrón ABCD aquí, está sin confirmar todavía, suponiendo que eso sea un máximo. Tendríamos objetivos muy cercanos, bueno, a 1,10 aproximadamente, muy cercanos a la paridad. ¿Vale? Aquí tendríamos el patrón que os he comentado, un ABCD, que todavía no está confirmado, repetimos, ABCD, ¿ok? Este retroceso parece estar dándose en una ABCD. Hasta ahora hemos llegado a tocar el 61,8, un nivel muy habitual y que supone una resistencia menor, ¿vale? El precio se está comportando como tal, en una resistencia menor, ha sido rechazado. Vemos que vuelve a meterse en la zona del ratio dorado y parece que quiere salir de ella de una forma con cierta continuidad alcista, ¿vale? Nos fijamos en otra cosa interesante que tampoco habíamos comentado, y es como fijaros que esta resistencia del 61,8, que lo tenemos marcada aquí, ¿vale? Que esta es la proyección de este rango completo de A, B, C, D, ¿vale? Este es el 61,8. Aquí podemos ver cómo este nivel ha servido bueno, hace 3 meses sirvió como resistencia, donde se paró para ser superado. Ahora está sirviendo de soporte y en este mes parece que está sirviendo de soporte este mismo área, ¿no? Lo que nos podría indicar que el mercado es posible que quiera volver a visitar esta zona de rotación, ¿ok? La cuestión es cómo y de qué manera podría hacerlo. Bien, entramos o seguimos analizando el mercado en time frames semanales, ¿vale? Vamos a pasar a un time frame semanal. Este gráfico muchos de vosotros ya lo conoceréis. Son proyecciones que tenemos hechas desde hace bastante tiempo. Podemos ver que hasta el momento pues parece que que sigue su curso, por decirlo de alguna manera. Estuvimos calculando también cuáles son las posibles zonas de confluencia. Vimos que estas eran las zonas de confluencia, las que parece que esta no parece estar siendo respetada del todo bien, ¿de acuerdo? Es decir, hubo poco respeto por la misma en este retroceso y ahora parece, sin embargo, que bueno, pues parece querer estarlo retomarlo. Fijaros que son los 2,50% de las proyecciones de largo plazo, ¿vale? Fijaros que los puntos de referencia son las proyecciones del patrón ABCD, que serían estos, y los máximos relativos anteriores en gráficos semanales. Bueno, bien, vamos a pasar un poco más en materia. Estas son las proyecciones que hicimos la semana pasada. Vimos cómo pretendíamos obtener un retroceso hasta el 50%, que no lo hemos obtenido. Visitamos la zona del 50% milimétricamente, vemos que es donde el mercado ha sido impulsado a partir de este 50%, y las proyecciones, por lo tanto, eran una posible continuidad alcista desde esta zona, es algo que no podemos descartar, ¿okay? Sin embargo, hay una serie de motivos que nos hacen pensar que es muy posible que en la continuidad alcista, en el caso en el que se lleve a cabo, no está todavía preparada, por decirlo de alguna manera. Estuvimos viendo que al rozar o al tocar una resistencia menor, como es el 61,8 del patrón ABCD de largo plazo en gráficos mensuales, era aceptable un retroceso hasta el 61,8 por la zona de 1,31 medios aproximadamente. Estuvimos viendo cómo la armonía del mercado se había respetado inicialmente y al romperse esta armonía, que fijaros ahora mismo está justo en el nivel en el que se había detenido la semana anterior, ¿vale? Al romperse esta armonía a la baja es muy frecuente que se tiende a doblar estos niveles, ¿vale? Y los objetivos que teníamos eran cercanos a la zona de 1,31 medios aproximadamente. Bien, sin embargo, como hemos dicho, pues
Hemos pasado una semana bastante aburrida. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, pese a que el mercado se ha comportado como habíamos previsto, ¿vale? Y muchos de vosotros entiendo que ya tendréis una posición bajista en la zona de 1.35, que es lo que estuvimos diciendo. Ahora entraremos en el siguiente gráfico donde explicamos todo esto. Pero aquí estuvimos diciendo que este era el primer nivel para empezar a tomar posiciones bajistas con un escalamiento global que ahora veremos hasta dónde y con stops pues por encima de los máximos relativos anteriores. Pero fijaros una cosa. Esta candela, ¿vale? O esta barra de aquí es la que tuvo lugar en el momento en el que se anunció la rebaja de tipos de interés del Banco Central Europeo. ¿Vale? Prácticamente se ha retrocedido por completo, es decir, se ha borrado ese movimiento por completo. No del todo todavía. Vemos que toda esta semana llevamos 10 días metidos en el mismo rango, exactamente en el mismo rango. ¿Vale? Esto lo que suele llevar a cabo, o sea, lo que suele indicar es una compresión explosiva del precio. Cuando tenemos una referencia tan clara como este caso, lo que nos suele llevar a pensar es que lo normal es que suceda esto. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña proyección. ¿Vale? Vamos a cambiarle el color a algo más. Vale. Bien, vamos a hacer una proyección alcista, ¿vale? Y vamos a hacer una proyección bajista. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se dan este tipo de casos, lo que suele pasar es lo siguiente, y es que cuando hay una rotura verdadera, porque yo apostaría porque el precio probablemente vaya a romper este nivel, ¿vale? Vaya a romper este nivel y tengamos una rotura, pero es muy probable que sea una rotura en falso. Si esto se diera, si esto se diera así, que no lo sabemos obviamente, cuando se tiene una rotura, lo normal es que se tienda a doblar este rango de precios, ¿vale? Con lo cual tendríamos dos niveles de referencia para empezar. Uno de ellos estaría en 1.3760 aproximadamente, 1.3757, ¿vale? Y el otro estaría, vamos a verlo, por aquí, aproximadamente, ¿eh? Por la zona de 1.3060, ¿vale? Si volvemos a proyectar lo que habíamos comentado, tendríamos la extensión aproximadamente 127 de lo que habíamos dicho, ¿vale? Habíamos dicho que lo normal es que se proyecte hasta aquí. Perdonad, porque esto me vuelve un poco loco. Vamos a ponerlo al revés. Bien, la extensión 127 estaría aquí en 1.2957 de este patrón en su completo, ¿vale? Normalmente o lo habitual diríamos que se formaría, o lo habitual es que se forme en un patrón ABCD, que ahora veremos cómo, pero en el caso en el que, teniendo en cuenta los dos patrones, es decir, que la armonía del mercado debería llevar al cumplimiento del doble del retroceso anterior y al mismo tiempo, dado que tenemos un rango muy bien definido, tenemos el 127 aquí, lo que podemos hacer es proyectar el área rodada o dorada sobre la extensión 127,1, vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Ay, perdonad, esto hay que borrarlo. Bien, y si lo proyectamos sobre el 127, ¿vale? Lo que tenemos es un nivel un poquito más abajo en
1.3119, ¿vale? Entonces yo lo que haría es lo siguiente, marcar esta zona como la zona de nuestro objetivo. Vale, vamos a ponerlo en otro color. De nuestro objetivo bajista, ¿ok? Vale, ahora ya podemos borrar cosas y empezar a hacerlo un poquito más claro, ¿vale? Bueno, los de arriba los voy a dejar. Vamos a mantener esta zona como nuestra zona de referencia. Y dado que tenemos el doble de este rango en esta zona, vamos a tomar este punto como la zona para situar nuestro stop, ¿vale? Nuestro stop en el caso en el que queramos tomar una posición alcista aquí abajo. ¿Por qué? Y esto ya lo unifica un poco todo esto, que creo que no me estoy acabando de expresar muy bien hoy, pero voy a ver si me explico. Lo que pensamos o pienso que el mercado es muy probable que haga es un patrón de este estilo, ¿vale? Si se da un patrón de este estilo, nuestro máximo objetivo desde la semana pasada era en toda esta zona empezar a tomar posiciones bajistas, ¿vale? Estuvimos definiendo cuáles eran nuestros niveles de stop y dónde podíamos situarlo todo, ¿ok? Sin embargo, en los gráficos anteriores hemos visto que es muy posible o que tenemos al menos no lo podemos descartar que haya una continuidad alcista del precio, con lo cual primero tenemos que limitar nuestro riesgo en cuanto a dónde situamos los stops, ¿vale? En el caso en el que este patrón se lleve a cabo, y segundo, pensar que en marcos temporales amplios la continuidad alcista es una realidad, es una posibilidad, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar a desglosarlo un poco. Esta era nuestra proyección, ¿vale? Vamos a ver cómo se está llevando a cabo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. En el caso en el que se diera una armonía más o menos interesante de todo esto, por decirlo de alguna manera, podríamos tener un patrón de este estilo, ¿vale? Es decir, la continuidad alcista del retroceso podría ser todavía bastante relevante. Podríamos llegar a visitar la zona de 1.3670 y algo aproximadamente. Bien, para ayudarnos a ver estos objetivos, vamos a analizarlo con el gráfico que estuvimos viendo la semana anterior, en el cual teníamos todos los puntos pivots y estuvimos también desengranando cuáles eran las zonas de confluencia tomando en cuenta todos estos puntos, ¿ok? Vimos que esta era la zona de confluencia de soporte más importante, ¿vale? Vemos cómo se ha tenido o se ha respetado milimétricamente en 1.3293, ¿ok? Vemos que esta zona de confluencia alcista, que estaba delimitada por un lado, y como ya hemos visto, bueno, pues aquí tenemos el Weekly Resistance 1, es decir, la resistencia de pivot semanal 1. Aquí tenemos la resistencia 2 diaria, ¿vale? Y aquí tenemos el siguiente nivel sería la resistencia diaria 3 de pivot, ¿ok? Vemos como el precio ha tocado la zona anterior, ha salido disparada justo al extremo que habíamos contado como tal, ¿vale? El precio se ha frenado justo donde habíamos considerado. Ahora nuestra misión es, ya que dijimos, y a algunos de vosotros seguro que ya tenéis posiciones bajistas, pues ver hasta dónde podemos tener posiciones bajistas y dónde situar nuestros stops. Habíamos también evaluado la posibilidad de que tuviéramos un patrón hombro-cabeza-hombro, que lo descartamos ya en el último tal, pero sí que tuvimos en cuenta estos máximos como referencia, ¿vale? Tenemos que ver que aquí tenemos el monthly pivot, ¿vale? El monthly pivot es el pivot mensual. Vemos que se rompió a la baja, ¿ok? No es descartable que vuelva a testar este punto, ¿vale? Y el siguiente sería
tendríamos el Weekly Resistance 1. Si la continuidad bajista es fuerte o se mantiene el momentum, debería mantenerse por esta zona. No debería volver a visitar el pivot mensual. ¿Ok? Luego otra serie de cosas que tampoco hemos comentado, pero que sí que dijimos el fin de pasado, es que, bueno, sabéis que durante el discurso de Yellen pues, ha seguido apoyando las políticas de expansión monetaria que lleva a cabo la Fed, y por otro lado pues han empezado a oír voces desde el BCE diciendo que bueno, que en el caso en el que sea necesario tienen los mecanismos y las herramientas y están preparados para inundar el mercado con liquidez, que muchos lo dudamos, pero bueno, eso es lo que dicen. Entonces, esto desde un punto de vista fundamental, si el mercado tuviera algún tipo de raciocinio, en este caso con los fundamentales, que al fin y al cabo lo acaban teniendo, pero nunca es inmediato, nunca es obvio, lo que debería suponer es una continuidad alcista del euro, ¿vale? Una mayor debilidad del dólar y, perdón, al revés me refiero. Cuando el BCE está intentando decir que puede relajar sus estímulos cuantitativos o que puede empezar a aplicar más estímulos cuantitativos o inundarlo con liquidez, lo que supondría para el euro es una mayor debilidad. Y cuando Yellen dice que se puede continuar con los estímulos cuantitativos, supondría una mayor debilidad. Esto, al fin y al cabo, lo que supondría para el euro es una estabilidad, ¿vale? Una estabilidad que en el caso en el que la tendencia y los técnicos y los robots, que sabéis, en muchos casos mueven el mercado en gran parte, tengan su efecto, podría suponer una continuidad alcista del euro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los niveles que estuvimos diciendo el otro día y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿ok? El otro día, bueno, en gráficos de 4 horas estuvimos analizando simplemente el retroceso hasta donde podríamos llegar. Dijimos que el retroceso mínimo era el 38,2, ¿vale? El mínimo que podíamos esperar era el 38,2. Esto se ha llevado a cabo. Dijimos que este era nuestro primer nivel de entrada bajista. Teniendo en cuenta que tenemos objetivos bajistas todavía bastante lejanos, que era aceptable, el siguiente nivel aceptable sería el 50% y el nivel límite o máximo para continuar o para determinar que la continuidad bajista se puede llevar a cabo sería el 61,8, ¿okay? Que está en 1.3672, ¿vale? Seguimos manteniendo este plan, seguimos diciendo que este es el plan, ir tomando posiciones bajistas progresivas o acumulativas o escalando nuestras posiciones a medida en el que el mercado vaya cayendo. Podríamos usar también algunas técnicas de venta en stop por esta zona de aquí abajo, dado que tenemos un rango muy bien definido, como ya hemos visto antes. Cuando la rotura se lleva a cabo, si no es una rotura en falso, suele ser bastante violenta, podríamos utilizarlo. Hasta el momento, al menos yo tengo una posición bajista aquí, los stops han de estar por aquí arriba. Ahora veremos por dónde exactamente, ¿ok? Bien, estuvimos haciendo una posible proyección de una mariposa, la cual nos hubiera llevado a... Bien, vamos a recordar el nivel que habíamos dicho en 61,8 es 1.3626. Cuando lo vemos en gráficos de una hora, vemos que el nivel está aquí, justamente 1.3625, 26 aproximadamente. Hicimos una proyección de una posible mariposa que se está formando aquí y bueno, esto es una posibilidad importante, interesante. Hicimos una proyección del área rodada de esta mariposa hasta aquí y nos daba un inicio del área de rotación en 1.36 1.3642 aproximadamente, 1.3643, ¿vale? Sin embargo, la extensión 161,8 nos da en 1.37
aproximadamente 1.37.2, ¿vale? Yo sugeriría que usemos o al menos lo que voy a hacer yo, usar técnicas de money management para escalar las posiciones con stops por encima de la extensión 161,8, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy habitual que el mercado pueda acelerar su subida, engañar, digamos, un poco a todo el mundo y volver o continuar con su debilidad y poco a poco llevarnos a los objetivos que habíamos comentado. ¿Okay? Entonces, como no queremos que el mercado nos vaya a quitar nuestro dinero, como ya hemos visto, bueno, pues este es el primer nivel que teníamos de entrada. No sabemos si el mercado se va a dar la vuelta aquí, va a bajar, o va a continuar un poco más y va a bajar, o va a continuar sin más. Bueno, pues se trata de definir y limitar nuestro riesgo. ¿Okay? Bien, aquí al mismo tiempo parece que se está formando, podría estar formándose otro patrón de vuelta bastante claro, ¿vale? Sería una mini mariposa que nos daría una clara referencia, en el caso en el que se complete, nos daría una clara referencia de lo que está pasando, ¿okay? O de un patrón, sería un patrón de vuelta bastante claro. Bien, su extensión 127,8, 127,2, perdón, está en 1.3518 y su extensión 161,8 coincide con los máximos anteriores relativos, ¿vale? Son estos de aquí. Entonces, en el caso en el que tengamos o se complete esta mariposa hasta un punto intermedio, el cual si queréis podemos calcular, el área de rotación sería aproximadamente esta, ¿vale? Bien, a partir de 1.3528 tendríamos el área de rotación, se nos confirmaría un patrón de vuelta, ¿vale? Tendríamos un patrón de vuelta bastante claro, tendríamos una referencia bastante clara, que son los máximos anteriores, tendríamos el nivel del 50% como posible referencia, pero ahora tenéis que tener en cuenta una cosa, o por lo menos no obviarla, y es que cuando las mariposas fallan, suelen fallar miserablemente. Es decir, cuando fallan, fallan por mucho. Es decir, ¿por qué? Porque hay mucha gente mirando este tipo de patrones, ¿vale? Son patrones que de una u otra manera muchos traders o muchos grandes jugadores en el mercado tienen en cuenta. ¿Y qué pasa? Que aquí se va a poner mucha gente corta. Si el mercado llega a esta zona, va a haber mucha gente corta, va a haber muchas posiciones bajistas, o aquellos que estén largos van a cerrar muchas posiciones aquí, ¿vale? Y en el caso en el que algún gran jugador quiera apostar en contra y consiga mover el precio, pues va a haber una gran aceleración alcista, ¿vale? Tener en cuenta que la cancelación de esta mariposa no cancela esta, ¿vale? Y esta siempre, al ser mayor y al tener mayor amplitud, tiene mayor peso, ¿vale? O sea que a los que vayan a seguir el plan de ponerse cortos, tener en cuenta que la continuidad alcista puede ser bastante amplio, sin embargo, lo habitual es que con paciencia se acaben ganando esas posiciones. ¿Okay? Bien, pues no hay mucho más que decir con respecto al euro porque, bueno, la acción del precio no ha cambiado nada o ha cambiado muy poquito todo lo que estuvimos comentando la semana pasada. Así que seguimos con nuestro plan, a limitar el riesgo y a ver cómo evoluciona, ¿vale? Seguimos con el plan de seguir tomando posiciones bajistas. Nuestra referencia de stop, al menos la mía, está por encima de 1.37 y hasta que el mercado no demuestre que traspasa esta zona de rotación de forma acelerada, yo al menos sigo apostando por una continuidad bajista, como ya hemos dicho, con objetivos que ahora los veremos cercanos
a la zona de 1.3134, ¿vale? 1.31 medios aproximadamente, ¿vale? Así es que nada, espero que os sirva de ayuda y una semana más, gracias a todos por venir. Si tenéis cualquier pregunta o queréis que os resuelva cualquier duda dentro de las posibilidades, pues por favor escribirme. Os voy a poner mi correo electrónico aquí para quien no lo tengáis. Así es que nada, un saludo y buen trading para la semana. Hasta luego.